Buenas noches, voy a hablar sobre los tipos de reforzadores. El primer reforzador que voy a hablar es el positivo. Bueno, este reforzador se presenta un estímulo agradable después de una conducta para incrementar su frecuencia. El primer ejemplo que tenemos es un niño recibe elogios por hacer la tarea. El segundo sería un estudiante obtiene puntos extras por la participación en clase. Luego tenemos el reforzador negativo, que se retira un estímulo adversivo después de la conducta para aumentar la probabilidad de que ésta se repita. Hay que tomar en cuenta que esto no es un castigo, ¿sí? Entonces luego tenemos como ejemplo que el profesor deja de llamar la atención cuando el alumno trabaja en silencio. Luego tenemos, se apaga la alarma del auto al ponerse el cinturón de seguridad. Luego tenemos el siguiente reforzador, que es el primario, que también se lo conoce como incondicionado. Es un reforzador natural que satisface necesidades biológicas y no requiere de un aprendizaje previo. El primer ejemplo sería que uno come cuando tiene hambre y el segundo sería toma agua después de hacer una actividad física. Luego tenemos el reforzador secundario, que se lo conoce como condicionado. Es un reforzador aprendido que adquiere el valor por su asociación con reforzadores primarios. El primer ejemplo sería que se da dinero por realizar un trabajo y el segundo sería que se da calificaciones o notas académicas. Luego tenemos el siguiente reforzador, que es el reforzador generalizado, que es un tipo de reforzador secundario que se asocia con muchos reforzadores primarios, por lo que es muy eficaz. El primer ejemplo que tenemos es el dinero, que se puede intercambiar por comida, ropa, entre otras cosas. Luego tenemos el siguiente ejemplo, que sería fichas canjeables por distintos premios. Bueno, luego tenemos los reforzadores abiertos, que sería el manifiesto, que son reforzadores observables externamente, que son los aplausos en público o la entrega de un premio, serían los dos ejemplos. Luego tenemos los reforzadores encubiertos, que ocurren a nivel interno, no son observables directamente. Que bueno, el primer ejemplo sería sentirse orgulloso por un logro y también la sensación de alivio al evitar una situación incómoda. Luego tenemos el siguiente reforzador, que es los inmediatos, que se presentan justo después de la conducta. Que el primer ejemplo sería una felicitación inmediata tras una respuesta correcta. Y el siguiente sería una ficha entregada al terminar una actividad. Luego tenemos los reforzadores demorados, que se entregan después de un tiempo tras la conducta. Un pago mensual por un buen desempeño laboral. También sería un permiso especial al finalizar la semana. Tenemos los reforzadores tangibles, que son objetos físicos y concretos, como el primer ejemplo sería un juguete, el segundo podría ser un dulce. Luego tenemos los reforzadores fungibles, que son reforzadores intercambiables por otros reforzadores, que sería el primero dinero, o el segundo ejemplo sería fichas o puntos o fichas canjeables. Luego tenemos los reforzadores de actividad, que una actividad altamente agradable refuerza una menos probable. ¿Qué sería el primer ejemplo? Jugar videojuegos después de hacer tareas. El siguiente sería salir con amigos luego de estudiar. Luego tenemos los reforzadores sociales, que sería provienen de la interacción social, que serían los elogios verbales. El siguiente ejemplo sería sonrisas o reconocimiento por amigos, familiares. También tenemos los reforzadores directos, que la persona recibe el reforzador directamente tras su conducta. Que el primer ejemplo sería un niño recibe un premio por portarse bien, un estudiante obtiene una buena nota. Luego tenemos el último reforzador, que es el reforzador vicario, que la conducta se fortalece al observar que otra persona es reforzada. Bueno, el primer ejemplo sería, un alumno participa al ver que su compañero fue felicitado. O un niño imita una conducta al observar que otro recibe un premio. Entonces eso sería todos los reforzadores por parte mía. Que tengan una buena noche.